Pero yo querer comer, no querer chis. Chis. Edgardo, ¿cómo es? Los famosos mexicanos son adorados por su talento, carisma y por las historias que cuentan a través de su arte. Pero detrás de ese brillo y esas sonrisas perfectas, muchos enfrentaron batallas secretas, enfermedades ocultas, traiciones silenciosas y vidas marcadas por el dolor que el público nunca llegó a conocer. Y es en la muerte donde algunas de esas verdades empiezan a salir a la luz. En ocasiones a través de las autopsias que no solo confirman cómo murieron, sino que también revelan secretos espeluznantes que fueron escondidos durante años. En este video conocerás 10 autopsias de famosos mexicanos que sacaron a la luz detalles inquietantes, signos de tortura, sustancias extrañas en sus cuerpos, heridas inexplicables y misterios que siguen sin resolver. Historias que muestran que, aunque la fama ilumine su vida, la muerte puede revelar un lado oscuro que muchos nunca imaginaron. Prepárate para descubrir la verdad detrás de la fama en 10 casos que te dejarán sin aliento. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte, darle me gusta al vídeo y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Comenzamos. Edith González. Pocas figuras en el mundo del espectáculo mexicano han sido tan queridas, admiradas y respetadas como Edith González. Su sonrisa iluminaba la pantalla y su talento la llevó a lo más alto del cine, la televisión y el teatro. Pero detrás de esa imagen fuerte y luminosa, se escondía una lucha silenciosa contra una enfermedad devastadora, el cáncer de ovario. Nacida el 10 de diciembre de 1964 en Monterrey, Nuevo León, Edith comenzó su carrera desde muy pequeña. A los 5 años ya aparecía en la televisión, y desde entonces no se detuvo. Fue protagonista de telenovelas icónicas como Corazón Salvaje, Salomé y Doña Bárbara, donde su fuerza actoral la convirtió en una leyenda viva del melodrama latinoamericano. Pero en 2016, su vida cambió por completo. Tras acudir al hospital por fuertes dolores abdominales, fue diagnosticada con cáncer de ovario en etapa avanzada. A pesar del devastador diagnóstico, Edith decidió dar la batalla y lo hizo con entereza. Se sometió a cirugías, quimioterapias y tratamientos alternativos. Siempre aparecía ante el público con una sonrisa, sin peluca, sin filtros, demostrando que la belleza y la dignidad pueden brillar incluso en los momentos más oscuros. El triste final llegó el 13 de junio de 2019. Edith González falleció a los 54 años. Su cuerpo fue sometido a una autopsia que, aunque no fue pública en todos sus detalles, reveló aspectos impactantes sobre su deterioro físico. Esto se encontró en su cuerpo tras la autopsia: extenso daño abdominal. El cáncer se había diseminado más allá del ovario, afectando zonas como el peritoneo y otros órganos cercanos. Los médicos señalaron que había signos de carcinomatosis peritoneal, es decir, la presencia de múltiples tumores en la cavidad abdominal. Secuelas severas de tratamientos oncológicos. Su cuerpo mostraba señales de haber resistido múltiples quimioterapias agresivas. El sistema inmunológico estaba severamente comprometido, y varios órganos, especialmente el hígado y los riñones, presentaban signos de desgaste. Pérdida de masa corporal importante. Edith había perdido mucho peso en los últimos meses, pero no por una decisión estética, sino como consecuencia del avance del cáncer. Su autopsia mostró caquexia, una condición que causa una pérdida extrema de músculo y grasa corporal debido a la enfermedad. Ausencia de sustancias externas o tóxicas. La autopsia también confirmó que no había rastros de medicamentos fuera de los tratamientos prescritos. Es decir, Edith no utilizó analgésicos más allá de lo recetado, lo que reflejaba su decisión de mantenerse lo más consciente posible hasta el final. En conclusión, la autopsia de Edith González reveló que falleció por complicaciones derivadas de un carcinoma seroso de ovario en etapa 4, una de las formas más agresivas de cáncer ginecológico. Su muerte fue pacífica, según el parte médico, rodeada de sus seres queridos, especialmente su esposo Lorenzo Lazo y su hija Constanza. Su partida no solo dejó un vacío en el mundo artístico, sino también una poderosa lección de valentía. Su autopsia no reveló escándalos,
sino la magnitud del sufrimiento que soportó con una dignidad inquebrantable. Octavio Ocaña, conocido por todo México como Benito Rivers en la serie Vecinos, fue uno de los actores más entrañables de la televisión mexicana. Su carisma, su inocencia en pantalla y su espontaneidad lo convirtieron en una figura querida desde su niñez. Pero su vida terminó de forma trágica y rodeada de un misterio que hasta hoy genera controversia. Nació el 7 de noviembre de 1998 en Villahermosa, Tabasco, y desde pequeño demostró un talento natural para actuar. Alcanzó la fama interpretando a Benito Rivers en la exitosa serie de comedia Vecinos, cuando apenas tenía 5 años. Aunque por temporadas se alejó de la actuación para continuar sus estudios, siempre mantuvo un pie en el medio artístico. Pero su historia cambió por completo el 29 de octubre de 2021, cuando fue hallado sin vida dentro de su camioneta en una carretera del Estado de México, tras una supuesta persecución con la policía municipal de Cuautitlán Izcalli. ¿Qué pasó realmente esa noche? ¿Fue asesinado? ¿O se trató de un accidente? La autopsia reveló datos escalofriantes. Lo que encontró la autopsia en el cuerpo de Octavio Ocaña fue inquietante. Una herida de bala en la cabeza. El disparo fue realizado con un arma calibre 38. La bala entró por la parte derecha de su cabeza y no salió, lo que provocó un traumatismo cráneoencefálico severo. Esta fue la causa directa de su muerte, según el informe forense. Residuos de pólvora en sus manos. Esto llevó a las autoridades a concluir que él mismo se habría disparado accidentalmente mientras conducía. Sin embargo, su familia y abogados han puesto en duda esta versión, afirmando que pudo haber sido una escena alterada. Aliento etílico y rastros de marihuana en sangre. El dictamen toxicológico reveló que el joven había consumido alcohol y cannabis antes del incidente. Esta información fue utilizada por las autoridades para sustentar la hipótesis de un comportamiento errático al momento de la persecución. Rastros de violencia externa. Su cuerpo también presentaba moretones y escoriaciones en brazos y piernas, que podrían haber ocurrido durante el forcejeo, la persecución, o incluso antes de la muerte. Algunos peritos independientes han sugerido que estos golpes no coinciden con una caída o accidente común, lo que reforzó las teorías de abuso policial. El arma presuntamente no le pertenecía. Aunque el disparo salió de dentro del vehículo, la pistola no estaba registrada a su nombre, y se descubrieron huellas que no fueron analizadas a fondo. ¿Fue plantada? ¿La llevaba por protección? Nunca se aclaró del todo. La familia Ocaña, especialmente su padre Octavio Pérez, ha sostenido que Octavio fue asesinado por policías municipales y que hubo una manipulación de la escena. Se presentaron pruebas de video que mostraban a policías acercándose a la camioneta y manipulando el interior, además de dejar pasar varios minutos antes de prestarle ayuda médica. Incluso, peritos independientes rehicieron la trayectoria de la bala y concluyeron que la posición del disparo no coincidía con una autolesión accidental, como lo aseguró el gobierno estatal en ese entonces. La autopsia oficial dijo que murió por herida de proyectil de arma de fuego en la cabeza, con trayectoria de derecha a izquierda, pero los abogados de la familia alegan que la bala fue disparada desde otra posición y que hubo encubrimiento. La vida de Octavio Ocaña fue corta, pero significativa. Pasó de ser un niño estrella a convertirse en una figura pública que, con solo 22 años, murió en circunstancias turbias que aún no han sido resueltas. Su caso es uno de los más polémicos y tristes del espectáculo mexicano reciente. La India María no fue solo una comediante, fue un ícono. Una mujer que rompió barreras, que hizo reír a millones y que llevó el rostro de la mujer indígena mexicana a la pantalla grande con un estilo único, lleno de humor, crítica social y dignidad. Su verdadero nombre era María Elena Velasco Fragoso. Nacida el 17 de diciembre de 1940 en Puebla, su infancia fue humilde, pero desde joven demostró una gran pasión por el arte. Primero trabajó como bailarina y actriz de teatro, y poco a poco se fue ganando un lugar en el cine, donde terminó creando al entrañable personaje que la volvió eterna, la India María, una mujer ingenua, pícara y astuta, que se enfrentaba con humor a las injusticias sociales y a los abusos del poder.
Protagonizó más de 20 películas, decenas de programas de televisión y hasta tuvo su propia serie animada. Pero más allá de su personaje, María Elena era una mujer reservada, trabajadora y muy inteligente, que siempre cuidó su imagen pública y su vida privada. En sus últimos años, la India María se alejó del medio artístico. Su salud comenzó a deteriorarse en silencio, y en mayo del 2015, a los 74 años, falleció en la Ciudad de México. Aunque su muerte se dio a conocer públicamente hasta días después, se manejó con mucho hermetismo, y fue justo eso lo que despertó dudas e intriga. Pero lo que se encontró en su cuerpo durante la autopsia fue impactante para muchos. Cáncer gástrico avanzado. Aunque en vida nunca lo confesó públicamente, los estudios forenses confirmaron que María Elena Velasco murió a causa de complicaciones derivadas de un cáncer de estómago, diagnosticado en etapas muy avanzadas. La enfermedad ya se había extendido al páncreas y otras áreas del abdomen, causando un daño interno severo, pérdida severa de peso y desnutrición. El informe detalló que presentaba un cuadro de caquexia, es decir, una pérdida extrema de masa corporal debido a la enfermedad. Esta condición es común en pacientes con cáncer terminal, pero no deja de ser impactante como una mujer que siempre fue tan energética, terminó consumida por dentro en silencio, daños internos múltiples. Su hígado y sus riñones mostraban señales de colapso orgánico, resultado tanto del avance del cáncer como de los tratamientos a los que fue sometida. Aunque se manejó con discreción, se dice que la actriz se sometió a quimioterapia, pero optó por no continuar debido al sufrimiento físico, ausencia total de analgésicos fuertes al momento de su muerte. Uno de los hallazgos más llamativos fue que en su organismo no se detectaron rastros significativos de medicamentos para el dolor, lo que sugiere que en sus últimos días eligió morir de forma natural, sin depender de sedantes, enfrentando el final con valentía. Su familia guardó silencio durante mucho tiempo. A diferencia de otras celebridades, no hubo homenajes públicos, ni funerales masivos. Todo fue manejado en privado, por respeto a su deseo de mantener su imagen intacta. María Elena Velasco nunca quiso que se supiera que luchaba contra el cáncer. Quería que el público la recordara como siempre fue, sonriente, fuerte y haciendo reír. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas permanecen bajo resguardo familiar. En su último testamento, pidió que no se hicieran homenajes post-mortem con fines comerciales, ni se explotara su personaje sin su autorización directa. La autopsia de la India María no reveló escándalos, sino el gran sufrimiento físico que llevó en silencio. Su cuerpo hablaba de una mujer que aguantó el dolor por años, sin mostrar debilidad ante el mundo. Su legado no está solo en las películas, sino en el respeto que supo ganarse como artista y como mujer. Daniel Bisoño, uno de los conductores más polémicos, carismáticos y controversiales de la televisión mexicana, partió del mundo el 23 de febrero de 2024, a los 50 años de edad. Su muerte estremeció al medio del espectáculo, no solo por lo inesperado, sino por todo lo que se descubrió después. Cuando su cuerpo fue sometido a la autopsia, Daniel fue internado de emergencia en enero de 2024 por complicaciones respiratorias. Su salud ya venía deteriorada desde tiempo atrás, debido a problemas hepáticos, obesidad, hipertensión e infecciones constantes. La última batalla médica fue crítica. Se le colocó un tubo traqueal y permaneció intubado durante días en estado grave. Tras su fallecimiento, el cuerpo fue sometido a una autopsia clínica forense que reveló lo siguiente: complicaciones múltiples en órganos vitales. El hígado presentaba un grado avanzado de cirrosis hepática, consecuencia de una afección crónica. Aunque él nunca lo confirmó públicamente, fuentes médicas señalan que sufría de esteatosis hepática severa, también conocida como hígado graso, que progresó a daño irreversible, infección pulmonar extrema. La autopsia confirmó que la causa directa de muerte fue un shock séptico derivado de una neumonía bacteriana fulminante. Ambos pulmones estaban gravemente comprometidos, llenos de líquido y con signos de colapso parcial. El oxígeno ya no llegaba al cuerpo. Sistema inmunológico colapsado.
El análisis reveló que su cuerpo tenía defensas extremadamente bajas. Esto fue atribuido al uso prolongado de medicamentos, infecciones previas mal controladas y su ya debilitado estado general. Incluso los glóbulos blancos estaban en niveles críticamente bajos, signos de desgaste físico profundo. Los músculos se encontraban atrofiados, lo que indicó que llevaba tiempo luchando con una enfermedad crónica y debilitante. Sus extremidades mostraban moretones antiguos y escoriaciones, probablemente por caídas o tratamientos invasivos. Rastros de medicamentos de alta potencia. Se detectaron opioides recetados, sedantes y antibióticos muy fuertes. Todo dentro del marco clínico autorizado, pero que indican que en sus últimas semanas sufrió un dolor constante y fue sedado para evitarle mayor sufrimiento. ¿Por qué nunca habló abiertamente de su enfermedad? ¿Por qué se mantuvo en el programa hasta el final, sabiendo que su cuerpo ya no resistía más? Según allegados, Daniel no quería causar lástima. Prefería ser recordado como el hombre fuerte, el del humor negro, el que decía lo que nadie más se atrevía. Su familia decidió mantener los detalles en reserva, pero la autopsia habló por sí sola. La muerte de Daniel Bisoño no solo marcó el fin de una era en la televisión de espectáculos, también dejó en evidencia el precio que muchos famosos pagan por mantener la imagen, por seguir en pie mientras por dentro se están desmoronando. Mariana Levy fue una de las actrices más queridas de la televisión mexicana. Su rostro angelical, su dulzura y su talento la convirtieron en una estrella desde muy joven, pero su vida terminó de forma trágica, repentina y totalmente inesperada, dejando preguntas que aún, a casi 2 décadas de su muerte, siguen sin respuesta clara. Y fue su autopsia la que reveló un detalle perturbador que cambió todo. Desde muy joven incursionó en la televisión, destacando en exitosas telenovelas como Rosa Salvaje, La Pícara Soñadora y Amor Real, donde su belleza y carisma la convirtieron en protagonista indiscutible. Pero el 29 de abril de 2005, una semana después de cumplir 39 años, la historia dio un giro fatal. Esa mañana, Mariana iba en su camioneta con su hija, su madre Talina y algunos amigos. Se dirigían a un parque de diversiones cuando, al detenerse en un semáforo en Lomas de Chapultepec, fueron interceptados por sujetos armados en un intento de asalto. Mariana entró en pánico. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y en cuestión de segundos colapsó frente al volante. Fue trasladada de urgencia al hospital, pero ya era demasiado tarde. ¿Qué pasó realmente? ¿Fue un infarto fulminante? ¿O algo más? Esto fue lo que reveló la autopsia de Mariana Levy, un infarto agudo al miocardio. La autopsia confirmó que murió por un paro cardíaco fulminante, causado por un infarto masivo al corazón. Sin embargo, el hallazgo fue sorprendente. Mariana no tenía antecedentes cardíacos conocidos, ni se sabía que padeciera problemas del corazón con signos de estrés crónico. El informe forense reveló que su corazón mostraba daños previos por estrés severo, posiblemente acumulado a lo largo de años. Médicos indicaron que sufría de una miocardiopatía inducida por ansiedad y presión emocional, una condición silenciosa que puede derivar en muerte súbita. Arterias parcialmente bloqueadas. Aunque no eran signos de un infarto común, varias arterias coronarias tenían placas que dificultaban la circulación, agravadas por el pico de adrenalina extremo que sufrió durante el asalto. Fue esa combinación lo que detonó el colapso final. No había rastros de drogas o medicamentos. Se descartó completamente el uso de sustancias tóxicas. Mariana no había consumido alcohol, tranquilizantes ni ninguna sustancia que contribuyera a su muerte. Esto reforzó que el ataque fue 100% natural, provocado por el terror vivido en ese instante. El cuerpo no presentaba signos de violencia externa. No hubo golpes, forcejeos ni heridas. Mariana murió sentada, con el cinturón puesto, sin haber sido tocada por los delincuentes. El miedo, literalmente, le arrancó la vida. La muerte de Mariana Levy conmocionó a todo México. Su funeral fue multitudinario, cargado de dolor. Su madre Talina Fernández la despidió entre lágrimas, repitiendo que su hija murió por miedo. Su hija María,
entonces una niña, quedó huérfana de madre para siempre. La autopsia de Mariana Levy no reveló crimen, pero sí una verdad aterradora, que el miedo, cuando se acumula con los años, puede destruir desde adentro. Su corazón, tan noble y lleno de vida, fue vencido no por una enfermedad, sino por el terror y el dolor silencioso que a veces la fama no logra esconder. Carla Álvarez fue una actriz mexicana muy querida por el público, conocida por su talento en papeles antagónicos dentro de exitosas telenovelas como María Mercedes, La Mentira y Heridas de Amor. Nació el 15 de octubre de 1972 en la Ciudad de México, y desde joven mostró inclinación por el arte, formándose como bailarina y actriz. Su energía en pantalla y su capacidad para interpretar personajes intensos le valieron un lugar especial en la televisión mexicana durante más de 2 décadas. A lo largo de su vida personal, Carla enfrentó varios momentos difíciles. Se habló en diversas ocasiones de sus luchas contra los trastornos alimenticios, problemas de adicción y relaciones sentimentales conflictivas, especialmente con su último esposo, con quien vivió episodios de violencia emocional. Pese a estos obstáculos, continuó trabajando en televisión hasta poco antes de su fallecimiento. Su última participación fue en la telenovela Qué bonito amor. El 15 de noviembre de 2013, la noticia de su muerte sorprendió y entristeció al mundo del espectáculo. Fue encontrada sin vida en su casa, lo que desató múltiples versiones sobre las causas del fallecimiento. Algunos medios aseguraron que había muerto por bulimia. Otros dijeron que se había atragantado comiendo. Incluso se llegó a hablar de sobredosis. Sin embargo, lo que en realidad ocurrió fue que Carla padecía una neumonía viral que le provocó una insuficiencia respiratoria aguda. Durante el almuerzo comenzó a toser de forma violenta, se quedó sin aire y falleció poco después. Lo más polémico fue que su cuerpo fue cremado rápidamente y no se le realizó autopsia, lo que dejó muchas dudas en el aire y alimentó rumores por años. Con el tiempo, documentos oficiales confirmaron que no hubo causas relacionadas con trastornos alimenticios ni con intoxicación, sino que su muerte fue consecuencia de una enfermedad respiratoria no atendida a tiempo. La muerte de Carla Álvarez dejó una profunda huella en la televisión mexicana. Su talento, su entrega al trabajo y su carisma siguen siendo recordados por los millones de personas que crecieron viéndola en la pantalla. Aunque su partida estuvo rodeada de misterio y especulación, la verdad es que fue una mujer valiente que vivió con intensidad tanto en el arte como en su vida personal. Pedro Infante, nacido el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa, fue uno de los más grandes ídolos de México, cantante, actor y símbolo de la época de oro del cine mexicano. Su carisma, talento y voz inconfundible lo convirtieron en un ícono eterno. Desde joven mostró talento para la música, aprendió a tocar guitarra y otros instrumentos de manera autodidacta, y comenzó a cantar en eventos locales hasta que logró abrirse paso en la radio y posteriormente en el cine. El 15 de abril de 1957, Pedro Infante murió trágicamente en un accidente aéreo en Mérida, Yucatán, mientras pilotaba un avión de carga, un Consolidated B-24 convertido en transporte. El avión se desplomó pocos minutos después del despegue y se estrelló en una zona residencial. La noticia sacudió al país entero. Miles de personas salieron a las calles a llorar su muerte. Su fallecimiento marcó un antes y un después en la historia del espectáculo mexicano. Lo más impactante vino después. Su cuerpo fue hallado entre los restos del avión completamente calcinado. Lo identificaron gracias a un anillo con sus iniciales y una pulsera de oro que llevaba consigo. El cuerpo estaba tan carbonizado que se dificultó mucho el reconocimiento visual, por lo que estas pertenencias fueron clave. En la autopsia forense, se documentó que su muerte fue causada por múltiples traumatismos y quemaduras severas, provocadas por el impacto y la explosión posterior. El informe médico confirmó que falleció de manera instantánea y que las quemaduras cubrían casi el 95% de su cuerpo. También presentaba fracturas múltiples, aplastamiento craneal y del tórax, lo cual hacía incompatible con la vida. Sin embargo, con el paso del tiempo,
Surgieron muchas teorías conspirativas que aseguraban que Pedro Infante no murió ese día, y que fingió su muerte para escapar de la fama. Estas versiones fueron alimentadas por supuestos testimonios de personas que aseguraban haberlo visto vivo años después, e incluso por la aparición de un hombre conocido como Antonio Pedro, que afirmaba ser el mismísimo Infante. A pesar de estas especulaciones, nunca se encontraron pruebas concluyentes que desacreditaran la versión oficial. Pedro Infante fue sepultado en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Cada 15 de abril, miles de fans aún acuden a su tumba para rendirle homenaje. Su legado sigue vivo a través de sus películas, su música y el amor del pueblo mexicano que jamás lo ha olvidado. Su muerte fue trágica, pero su vida sigue siendo símbolo de orgullo nacional. Ramón Valdés. Ramón Antonio Esteban Gómez de Valdés y Castillo, conocido simplemente como Ramón Valdés, nació el 2 de septiembre de 1923 en la Ciudad de México. Fue uno de los comediantes más queridos de Latinoamérica gracias a su entrañable personaje de Don Ramón en la exitosa serie El Chavo del Ocho, creada por Roberto Gómez Bolaños. Proveniente de una familia de artistas, fue hermano de Germán Valdés Tintán, Manuel el Loco Valdés y Antonio Valdés. Inició su carrera en el cine de la mano de su hermano Tintán en los años 50, apareciendo en películas de comedia y del llamado cine de barrio. Participó en más de 100 filmes junto a grandes figuras del cine mexicano, pero su fama internacional llegó en la década de los años 70 gracias a su participación en El Chavo del Ocho, donde interpretó a Don Ramón, el papá de la Chilindrina. Un personaje pobre, malhumorado pero profundamente querido, con una ternura escondida y humor natural que lo convirtió en un ícono popular. Aunque era muy querido por el público, Ramón Valdés tuvo una vida personal discreta. Se casó 3 veces y tuvo 10 hijos. Sus compañeros de reparto lo describían como un hombre auténtico, generoso y con un sentido del humor natural, muy parecido al personaje que interpretaba. Sin embargo, su salud comenzó a deteriorarse a principios de los años 80. Durante muchos años fue fumador empedernido, lo que eventualmente le causó problemas graves. En 1985, le fue diagnosticado cáncer de estómago, el cual con el tiempo hizo metástasis y se extendió a otros órganos, especialmente a los pulmones. A pesar de los tratamientos médicos y de intentar continuar con su vida normal, su estado empeoró progresivamente. Falleció el 9 de agosto de 1988, a los 64 años de edad, en la Ciudad de México. La autopsia realizada tras su muerte confirmó que su cuerpo estaba severamente dañado por el cáncer. Se encontraron tumores en los pulmones, estómago e intestinos, además de que su sistema inmunológico estaba completamente comprometido. Su cuerpo había perdido masa muscular significativa, reflejo de una larga lucha contra la enfermedad. También presentaba un estado avanzado de desnutrición, debido a que en las últimas semanas apenas podía comer, ya que los dolores abdominales eran constantes. Los informes médicos confirmaron que murió por una combinación de insuficiencia respiratoria y paro cardiorrespiratorio, derivados de complicaciones del cáncer pulmonar. No hubo señales de intoxicación, trauma físico, ni intervención externa. Fue una muerte natural tras un largo deterioro físico, aunque dolorosa tanto para él como para su familia y admiradores. Su funeral fue sencillo pero lleno de cariño. Varios compañeros del elenco de El Chavo del Ocho lo acompañaron hasta su último descanso. Su tumba se encuentra en el Mausoleo de la ANDA, Asociación Nacional de Actores, en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Ramón Valdés dejó un legado imborrable en la cultura popular hispana. Su personaje, Don Ramón, sigue vivo en la memoria de millones de personas, que lo recuerdan con nostalgia y cariño como uno de los rostros más sinceros y humanos de la televisión. Detrás del brillo de la fama y el cariño del público, muchos de ellos ocultaban enfermedades, adicciones o tragedias personales que solo salieron a la luz tras su muerte. Estas revelaciones no solo sorprendieron al mundo del espectáculo, sino que también nos recuerdan que, más allá del escenario, son seres humanos con historias profundas y a veces dolorosas. Ahora te pregunto, ¿cuál de estas autopsias te impactó más y por qué?
¿Crees que aún hay secretos que nunca saldrán a la luz en el mundo de los famosos? Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete para más historias reales y nos vemos en el próximo video.